Bueno, estos son los tres colores que vamos a empezar usando. Y son muy saturados porque estamos buscando un efecto muy de cómic. Así que lo primero es, después de imprimir la figura, que le he imprimado en gris y, bueno, en negro y blanco, como podéis ver, para marcar los volúmenes, es una típica imprimación. Lo que voy a hacer es, con un poquito de bilis e irati, marcar todos los bloques que van, digamos, encarados hacia la luz, es decir, todas las zonas que están más blancas. Podéis encarar la figura hacia vosotros y todo lo que veáis, pues más o menos irá de ese color. O podéis usar la referencia del blanco y negro, claro. Después de esto, como veis, he marcado todo, me cojo un tono intermedio, en este caso es un irati con un pelín de negro, y pinto todas las demás zonas que digamos que serían el tono de gris intermedio y que son adyacentes a la zona verde, este verde más amarillento, el verde bilis, que hemos puesto en todas las zonas de luz. Esto sería nuestro tono medio. Ahora voy a añadir un poquito de Ocean Blue para oscurecer el verde bilis, el verde irati, porque con solo negro se va a desaturar demasiado, entonces vamos a añadir un poquito de este Ocean Blue para que sea más oscuro a la vez que siga teniendo cierta tonalidad, en este caso tonalidad del azul. Como veis, juego con azul y con el negro para ir oscureciendo a mi gusto, y este tono, que es nuestro tono de sombra, va adyacente a el tono intermedio que hemos aplicado en el paso anterior. Es decir, este tono de sombra máxima, podemos decirlo así, nunca va a estar al lado de un verde bilis, de la primera parte de luz. ¿Veis? Todos los bloques de color ya están planteados y ya en la distancia tenemos que ver que incluso ya empieza a funcionar bien, ya me muestra todos los volúmenes correctamente. Entonces vamos a seguir aplicando este método en el resto de elementos. Por ejemplo, con el rojo hago lo mismo. Aplico el rojo puro en las zonas de luz. En este caso no son muchas porque son solo las telas. Y luego con un poquito de negro y azul genero un rojo más oscuro, que puede ser una especie de rojo o violeta o un rojo berenjena o algo así. Y lo aplico en las zonas intermedias, que nuevamente están contiguas a las zonas de luz que hemos aplicado anteriormente. Y recordad que reservamos un espacio de todas estas zonas, y que es el espacio que está encarado a la sombra, que es el que va a llevar ahora nuestro rojo más oscuro, casi negro. En este caso, pues aplicando un poquito más de azul y de negro con el rojo, generamos un rojo oscurísimo, de hecho, no se ve ni rojo, y lo aplicamos en el resto de zonas. También lo aprovechamos y podemos perfilar los diferentes elementos para que ya vaya ganando un poquito de definición. Seguimos. Ahora el verde kaki. Lo mezclo con un poquito de negro y me genera un marrón muy oscuro. Con este marrón muy oscuro, que es lo que voy a pintar, las partes de cuero. Aquí podéis mezclar estilos. Por ejemplo, no tenéis por qué hacer todo por bloques y tipo cómic. En mi caso, pues he ido un poco alternando. En el caso del cuero, como creo que lo voy a trabajar en plan textura, simplemente le he dado una base ya para que vaya cubriendo elementos, o sea, para que no tener cosas sin pintar. Y con el no metal voy a hacer un poco lo mismo. Voy a trabajarlo también de manera un poco más clásica, mezclando pues estilo cómic con estilo tradicional, por decirlo de alguna manera. Entonces, las partes de cuero, como digo, ya están pintadas de marrón oscuro. Luego veréis por qué. Y las partes de metal, pues me genero un tono de gris azulado oscuro para todas las partes de sombra. Un gris intermedio, que es este de aquí, que directamente es el del bote, me vale para las zonas intermedias de luz. Aquí estoy pintando por planos de todas maneras, o sea, básicamente lo que hago es cubrir por bloques también, solo que son bloques más intuitivos, todas las zonas. Y por último aplico una luz, añadiendo en este caso blanco al color anterior, y pinto todas las áreas que están encaradas hacia las zonas más luminosas.
De momento está por bloques, pero lo trabajaremos ahora a antigua usanza, digamos. En los mangos, que van a ser también como metálico oscuro, un color así negro, pues igual cojo el negro con un poquito de, bueno, el gris con un poquito más de negro y de azul y hago un tono gris azulado muy oscuro. Les doy una base y añadir un poquito de los tonos de gris que tenía, pues genero un poquito de luz y ya está. Los mangos tampoco tienen mucha historia. Básicamente ahora es rellenar color en todas las zonas. La parte predominante es el verde, la que más me importaba, y los elementos rojos, que son muy llamativos. El resto de zonas pues los voy cubriendo de color para que no me genere ruido, digamos. Y cuando tenga todo pintado, en este caso, por ejemplo, pues ya he empezado con el caparazón, puedo empezar a añadir un poquito más de detalle y trabajar un poco más en profundidad. Para el caparazón planteé dos ideas, al final me quedé con esta. Planteé también una de como de aros, que no me gustó. Así que bueno, esta es más fácil. Pinto el caparazón de marrón muy oscuro. Empiezo a generar textura con el marrón kaki, añadiendo líneas hacia la arista que tienen, hacia la forma como si fuesen montañitas, ¿no? Hacia la cumbre, digamos. Podéis ir dejando la parte que sabéis que va a ir en luz en blanco, como he hecho yo, para ayudar a que cubra mejor el color y ahorraros pasos o bueno, ahorraros capas más adelante. Para integrar la textura le meto un lavado a todo. Va a actuar un poco a modo también de veladura. Esto me va a quitar profundidad vamos, contraste porque va a igualar todo un poco más, ¿veis? Pero no pasa nada, a veces sucede esto, pues lo calculas mal desde el principio, pues se puede solucionar así. Y luego una vez que lo hayamos hecho podemos seguir trabajando todavía más. En este caso añadiendo un poquito de ocre amarillo, pues sigo trabajando luces en estas texturas del caparazón. Podría haber hecho el caparazón estilo cómic, evidentemente, pero como digo, aquí he hecho un poco un mix. Me parece más interesante pues, hacer la textura del caparazón y todo esto, como fuera una tortuga un poco más realista. Si hacéis la línea de la punta hacia abajo, como estoy haciendo ahora, os quedará una trazada más fina, porque acaba más fino la trazada del pincel. Si lo hacéis al revés, el inicio será un poco más grueso, salvo que seáis muy finos. O sea, quiero decir, de esta manera facilitáis que la textura sea más natural. En algunas zonas pues tiene más importancia que en otras, claro. En esta pues no mucha. Pero en las zonas grandes como la parte de atrás sí que es interesante que sea más finita la línea, sobre todo en las fases finales. También perfilad los bloques de cada una de las partes del caparazón para que se definan también entre ellas. Y luego podéis dar unas veladuras con un tono intermedio o incluso con un tono cercano a la luz en todos los planos superiores para hacerlos más luminosos que los planos inferiores de estos bloques geométricos que componen el caparazón. Y ya por último repasar con unas últimas luces las aristas y toques finales de este elemento, ¿no? del caparazón de la tortuga. Ahora con aerógrafo vamos a diluir bien, muy diluido, bastante diluido, vamos, un azul muy oscuro. Y le vamos a dar desde abajo, ¿veis? Es muy importante que estéis disparando desde abajo para ensombrecer los planos inferiores de estos bloques del caparazón. Eso va a hacer que se oscurezcan, ¿veis? Y me mejore la volumetría que tiene. Y con este mismo color, que es un azul muy oscuro, como digo, podemos aprovechar y fundir el bloque de sombra con el bloque intermedio. Esto es un truco que os enseño ahora, luego veréis que lo voy a deshacer, pero bueno, me puse ya a hacerlo y dije, pues lo enseño. Después de construir los bloques, pues fijaos como simplemente aplicando un azul muy oscuro, que es también muy similar al que teníamos en sombra,
conseguimos fundir el bloque que habíamos construido de sombra y tono intermedio y crea un degradado casi perfecto. Y también podemos aprovechar este color para dar sombras, si te controláis bien el aerógrafo, algunas partes del no metálico que están muy anguladas entre sí, pues con la colocación adecuada, con el ángulo adecuado, puede generar ya unas primeras sombras. Ahora voy a empezar a trabajar ya de verdad el rollo cómic. Podríais haber aplicado una luz con aerógrafo y haber fundido el tono intermedio. Os habría degradado todo. Pero aquí ya me decanté finalmente por hacerlo tipo cómic. Durante el transcurso pues tuve mis dudas, no sé si hacerlo 100% o no. Y como me decidí por hacerlo así, y además hablándolo con los chicos de Bite the Bullet, pues nos pareció una buena idea, iba a ser diferente, pues ya empiezo a hacerlo de verdad tipo cómic 100%. Entonces, esto se basa en función a lo que ya hemos trabajado anteriormente. Voy a hacer muy uniformes y muy homogéneas todas estas capas de luz máxima que dan en un principio. Si lo hemos hecho bien, básicamente será en un 80% repasar lo que ya tenemos, pero en algunos puntos tenemos que generar puntos de luz otra vez, porque ahora recordad que no vamos a tener ningún degradado para mejorar el volumen, sino que tiene que estar bien planteado solo con 3 colores, el de sombra máxima, el del tono intermedio y el de la luz. Veis ahora cómo es mucho más plano, por decirlo de alguna forma, el color no tiene irregularidades, es más sólido, y esto mismo lo vamos a repetir con el resto de tonos, con el intermedio y con la sombra. Estoy recuperando luz en el tono intermedio, me había quedado muy oscuro anteriormente, que no hubiera pasado nada, pero vuelvo a lo mismo, como ahora solo tengo 3 colores, o en principio solo iba a tener 3 colores, luego veréis que añado un cuarto, necesito que sea más exacto y que sea menos brusco este contraste, ¿no? Fijaos como algunas arruguitas que estaban en sombra, aquí le meto un tonito intermedio. Pero un poco los principios son los mismos que hemos hecho en el comienzo del vídeo. Es zona de luz, adyacente a esta, elementos con tono intermedio y adyacente a tono intermedio, zonas de sombra. No vais a tener nunca una zona de luz máxima dentro de una zona de sombra máxima, porque no tiene ningún sentido. Podéis tener una zona de luz intermedia como esta, en una zona de sombra máxima, y puntos de luz en zonas de intermedias. Pero vamos, es rarísimo, por no decir casi imposible, que tengáis una zona de sombra máxima, digamos un nivel 3 de sombra o de luz, depende de cómo lo mires, adyacente a una zona de luz máxima. Aquí veis cómo añado un nuevo color, es decir, al final vamos a tener 4 tonos, no 3, para generar una sombra no tan bestia como la sombra máxima que hay planteada ya desde el principio, pero sí un poco intermedia entre el tono intermedio y la sombra máxima. Es decir, que al final tenemos digamos 4 colores, un 1, 2, 3, 4, el 1 es más luminoso, el 4 el menos, y lo vamos planteando en las diferentes zonas, mejorando los cortes que hemos hecho, pero que de alguna forma tenéis que concebir esto como si no hubieseis degradado durante vuestro proceso normal de pintura y lo hubierais dejado sin fundir. Porque en teoría, si yo ahora fundiese todos estos bloques con la técnica que quisiese, me tendría que quedar una figura exactamente igual que si lo hubiera hecho con un estilo más clásico, ¿no? Degradando todos los volúmenes. Con un poquito de blanco ahora voy a añadir una luz, un punto de luz todavía más fuerte y muy específico. Lo mezclo con el Bilis y un pelín de Lirati. ¿Veis? Me genera este tono verde amarillento un poco pastelado. Y va a servirme para dar
puntos muy concretos de luz máxima. Así que sí, es como añadir un quinto bloque de color, un quinto color. Pero bueno, es tan nimio que me vale para perfilar aristas si las hubiese, que en la piel evidentemente no hay muchas, y para generar una luz final en puntos, como digo, puntos muy máximos de luz, en los nudillos, un poquito en la cara y algún otro bloque, pequeño bloque, como aquí por ejemplo, donde lo exagero un poquito más. Y pensad en esto, si añadiese infinitos bloques de color, al final yo conseguiría un degradado. Cuanto menos bloques de color haya, más brusco es el cambio entre un bloque y otro, entre una zona y otra, más esquemático es, más difícil también, y menos se parece a un degradado, pero si añado muchos bloques, al final se acaba por parecer. Estoy repasando las zonas de tela con un rojo más intenso, es un rojo de quimera, que para mí es uno de los mejores rojos que hay en el mercado. Es el único color que uso de quimera, el resto ni fu ni fa. Pero este es un color muy intenso que agarra bien y me gusta mucho, así que he potenciado el rojo en un rojo todavía más saturado de lo que tenía, que ahora necesita, porque el verde también es muy saturado. Así que para seguir con la línea de todo, pues le doy un rojo más potente. Y igual que con el verde, estoy haciendo más sólidas todas las capas que había aplicado anteriormente. Y en este caso, pues con un poquito de naranja alemán, dando una luz más potente al rojo. Le di un poquito también del bilis, que es un verde amarillento, me vale para iluminar un poquito el rojo. En cualquier caso, si me apastelo demasiado, luego puedo dar una pequeña veladura o recuperar un poco el tono o la intensidad del rojo cuando lo quiera. Como veis, el concepto es exactamente el mismo que con la piel. Todas estas, no sé cómo llamarlo, como escamas que tiene en la piel, las pinto de un verde diferente, pues es un verde más azulado. Hago un poco lo mismo, como son bastante geométricas, pues planteo, las perfilo y las caras que se encaran a la luz, pues las dejo más luminosas. Pero es un elemento secundario, tampoco es para así dándole protagonismo a esto. A veces menos es más. Ahora vamos a trabajar el cuero, que hemos dejado antes nada más que con la capa base, y vamos a hacer, como digo, un mix. Por un lado, como veis, estoy aplicando ahora una luz máxima en las arrugas que tiene. Las arrugas, evidentemente, que están dentro de las zonas de luz. Recuerda que es un cilindro el brazo, más o menos un cilindro, así que todas estas áreas que forman la parte de luz de este cilindro que es el brazo, pues van más claritas. Y ahora me cojo un tono intermedio, que si veis le echo un poquito de rojo, para que no se me vaya tanto de color no haya tantos colores, digamos, por todos sitios. Así que esto lo integrará un poquito más. Y lo que hago es generar un tono medio. Así que estoy haciendo lo mismo que he hecho todo el rato. En este caso, como es un área muy pequeña, me vale con tres tonos. La base, que era oscura, la luz y el tono intermedio, que es lo que estoy aplicando ahora. Pero ahora, haciendo uso del ocre amarillo, aunque no sabía en el bote era ocre amarillo, voy a perfilar y añadir un poco de textura. Por eso digo que al final es un mix, porque no he fundido las transiciones, pero estoy usando la última luz, que era para perfilar, para añadir a su vez un poquito de textura en las aristas y partes del cuero. Podéis hacerlo perfilando con una sola vez o, como he hecho yo, dos veces. Si me habéis visto en otros vídeos pintar cuero, lo hago de manera muy similar, solo que cuando lo hago de manera tradicional, por decirlo de alguna manera, lo que hago es utilizar la textura para iluminar todo el cuero y trabajar el degradado, y en este caso lo he hecho por bloques y luego potenciando algunos puntos con la textura, a través de la textura.
La parte de no metálico sí que la voy a hacer clásica, así que hago degradados normales, usando veladuras intermedias. Pero si habéis planteado bien los bloques de color, es decir, si os fijáis, el bloque superior es blanco, el de abajo es gris oscuro, el intermedio es el que tiene más degradado. Solo con esto, pues haciendo un pequeño degradado y perfilando bien, ya funciona perfectamente el no metálico. Y es muy sencillo de hacer. No se trata de que todo vaya de blanco a negro, todos los planos, sino de que cada plano esté interpretado correctamente. Estos brillitos sí que son un recurso más estético dibujado, más tipo ilustración. Y tras terminar esas placas, pues voy a repetir el proceso en otros elementos metálicos, en este caso la espada, a la que voy a dejar un trocito oscuro para que genere ese reflejo. En vez de ir de sombra a luz totalmente, pues voy de medio tono sombra a luz en la punta. Pero lo más importante, en mi opinión, con los no metálicos, hay muchas cosas muy importantes, claro, pero un buen perfilado te salva un no metálico mediocre. Y lo digo porque a fin de cuentas estos no metálicos son no metálicos muy simples, muy sencillitos de hacer, que no tienen la intención de ser súper complejos. Y como veis, con nada que hagáis un buen perfilado se quedan bien, o sea que... Las uñas también las voy a pintar por planos, un lado con luz, otro lado con sombra, básicamente. Y mi Cold White, que es el blanco hiper intenso este que hay que tiene Vallejo, que a mí me encanta, me va a valer para dar unos puntos finales de luz y brillos a los no metálicos. Fijaos cómo lo que parecía blanco no lo era. Eso sí, no lo uses para repasar todos los bordes, sino solo puntos máximos de luz. Para terminar nuestra tortuga, vamos a pintar la base. La base es muy simple y además la voy a pintar de manera todavía más simple. Me gusta trabajarlas mucho en húmedo, sobre todo bases de este tipo que tienen adoquines que pueden estar sucias y demás. Por lo tanto, me genero un gris amarronado cualquiera, o lo cogéis de bote, eso da lo mismo. La parte frontal la dejo este color, pero la parte trasera, que va a estar como más en sombra o que quiero que represente un poco más, pues a lo mejor como un callejón, una zona más oscura, lo que sea, le voy a añadir azul para hacerla pues como un tono más azulado. Lo aplico tal cual y ahora con humo y negro, negro brillante, voy a empezar a pintar todas las juntas de los adoquines. De manera muy brusca, como veis, porque como tarda en secar, ahora con un pincel húmedo puedo ir removiendo y repitiendo el proceso para ir generando esa suciedad en los huecos. Puedes usar un poquito más de negro, el humo un poco más puro, en caso que generéis suciedad en esos cantos. Es muy intuitivo de hacer, muy fácil y veréis cómo lo va a enganchar. Porque al final es que es muy divertido. Luego, con el color que tenía en un principio, repaso un poquito detalles. Como veis, uso un pincel ligeramente abierto y trazo de manera muy errática para generar un poquito de textura. Y ahora ya con un poquito más de tiento y cabeza, aplico una luz que realmente es una luz textura. Ahora un shade para aplicarle a toda esta parte frontal que coja un poquito de tono y de mancha. Y con el shade violeta y un poquito de shade negro, ahora repito el proceso pero en la parte trasera. Así toda esta zona se queda más oscura y más fría, mientras que la delantera se queda más luminosa y más cálida. E igualmente con tonos azulados, repaso los adoquines un poquito, los perfecciono y bueno, añado texturas y me apetece.
Con la pena ya terminada, voy a repasar algún puntito por ahí que no me convencía. Por ejemplo, en el caso de los rojos, he usado rojo con amarillo y un poquito del naranja alemán, pero muy poquito, porque la idea es que sea un rojo todavía, que se perciba como un rojo muy intenso. Aunque sea ligeramente anaranjado, como podéis ver, va a tener mucha más saturación de color y queda mejor que lo que tenía anteriormente. Pero lo que tenía anteriormente me ha servido, aparte para ver el error, también para que este color pues cubra mejor. Y bueno, aquí está nuestra tortuga tipo cómic terminada. Bueno, tipo cómic mixto, pero vamos, sí, tipo cómic en general. He añadido algún brillito en el mango del metal de verde, de la piel, del reflejo. Y bueno, yo creo que funciona muy bien. Y además es un buen ejercicio para aprender volúmenes e interpretar volúmenes. Así que, hala, animaos a hacer vuestras tortugas tipo cómic. Si tenéis alguna duda, ponedla en la caja de YouTube y nos vemos en el próximo.